Los instrumentos de investigación son herramientas que utilizan los investigadores para así recolectar información y datos que les sirven para la solución del problema. Los 3 pasos que se utilizan para resolver el problema en los instrumentos de investigación son la selección, la preparación y la aplicación. Los instrumentos de investigación son importantes en el planteamiento de un problema y en cómo se va a resolver el problema, ya que ellos nos ayudan a recolectar los datos sobre el problema que nosotros tenemos, el por qué es el problema, cuál podría ser la raíz de dónde viene este problema, por qué se da el problema, cómo se ha ido desarrollando este problema. Entonces, los instrumentos de investigación son sumamente importantes cuando se trata del tema de resolver un problema. Como instrumentos de investigación principales tenemos la observación, que consiste en hacer fenomenología, el fenómeno que se presenta frente a nosotros. Podría ser el problema, podría ser las circunstancias en las que nos encontremos, dependiendo de lo que queramos hacer con la investigación. Cosas importantes a tener en cuenta acerca de la observación es que hay que tener un registro. Por lo general, antes de iniciar la observación, pues con esto podemos ir llevando una cuenta, dependiendo de si es cuantitativo o cualitativo, de exactamente lo que está sucediendo frente a lo que estamos observando. Hay que mirar todo de una manera muy objetiva, pues la investigación generalmente no debería llevar, a pesar de que pueda ser subjetivo en algunos casos, lo objetivo sería lo correcto, debido a que sería una mirada imparcial a lo que queremos resolver como problema. También deben ser analizados y posteriormente interpretados los datos, y después de esto se pueden generar las conclusiones pertinentes. Hay varias maneras de registrar la observación. Eso podría ser como en fichas, en récords anecdóticos, grabaciones, fotografías, listas de chequeo de datos, escalas, etc. Hay varios tipos también de observación, que es donde está la observación directa o la indirecta. La observación directa es cuando el investigador se pone como en primera persona a observar, por decirlo así, el fenómeno. Es lo que podríamos decir de esto. Y la indirecta es cuando el investigador tiene conocimiento del hecho que se está tratando. Entonces podría ser un ejemplo de la indirecto cuando nos valemos de libros, de entrevistas, de artículos que se hayan escrito antes por otros autores, y debido, por decir, a la experiencia que se ha acumulado, podemos sacar conclusiones de esto. Tenemos la observación de campo y de laboratorio. La de campo podría decirse cómo se presentan los fenómenos naturalmente, ¿cierto? Y el laboratorio sería algo simulado. Entonces podríamos decir que la de campo es mucho más eficaz porque podríamos hacerlo pues de manera más real, y la de laboratorio, pues a pesar de que requiere algo más de esfuerzo, no se podría tener, o en la mayoría de los casos no es posible tener el 100% de la efectividad que se tiene en el campo. Tenemos observación individual y de equipo, que la individual la hace un solo investigador, y equipo pues varias personas se dividen en grupos para poder sacar conclusiones y reunir datos. Un segundo instrumento que tendríamos sería la entrevista, que es el que realiza el investigador a una persona que haya estado involucrada o que tenga mucha experiencia en el campo en el que estamos investigando, en el que tenemos la problemática. Entonces es importante, esta técnica pues se utilizó desde mucho antes desde la psicología, y a pesar de que se pueda pensar en principio que es de un enfoque más bien cualitativo, podría decirse también que se pueden hacer pues preguntas cuantitativas y se puede sacar información de esto. Un tercer instrumento que tendríamos sería la encuesta. Esta es una técnica destinada a recopilar datos, pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, y tiene por objeto pues reunirlos a un modo más bien tallado, a un modo más bien recto de lo que quiera conseguir el investigador. No, usualmente las encuestas no son de un amplio rango de respuesta. Entonces, en un modo que, digamos, de modo que se quiera utilizar un modo más amplio, se utilizaría la entrevista o otras formas, y la encuesta pues es una manera fácil de llegar a grandes números de personas,
o pues de hacerlo más amplio, porque la entrevista tomaría más tiempo, ya que la encuesta pues la puede rellenar o la puede hacer una persona independientemente sin la ayuda del encuestador, siempre y cuando pues esta sea legible, entendible, que sea coherente y demás. Frente a los tipos de preguntas que se pueden plantear en las encuestas, serían preguntas abiertas, también se pueden hacer preguntas cerradas, preguntas dicotómicas, preguntas de selección múltiple, y tenemos en clasificación, de acuerdo con el fondo, preguntas de hecho, de acción, de intención, de opinión, preguntas síntesis o preguntas test, que ya lo veremos más a fondo. El test es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta que tiene como objeto lograr información eh, sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados comportamientos que pueda tener, por decir, la persona que es testeada por el investigador. Se han desarrollado muchas tesis acerca de lo que sería el test, y en educación pues hay mucha popularidad de estas en lo general en lo que son las ciencias sociales, lo que sería el campo de la psicología, lo que sería el campo de la economía y demás, pues que también aplica a los campos de estudio social. Ahora, ¿cómo aplicaríamos esto a nuestro problema? Nuestro problema es acerca de la guerra económica, o sea, los problemas que podrían presentarse en una guerra económica de manera internacional, por decirlo así, que se enfrentan dos potencias. Entonces, lo ideal sería poder hacerle una entrevista a una persona que sea experimentada en el tema económico, en especial pues en lo que serían como conflictos económicos. Pues ya que hay varias ramas de economía y no todo el mundo se especializa en lo mismo. Además, pues podrían realizarse encuestas a las personas que, digamos, consideremos que tienen experiencia y a personas que también no la tengan, para ver cuál sería su diferencia de opinión según lo informados que estén o que no estén. Y los instrumentos de investigación son importantes porque nos pueden ayudar a llegar de una manera más fácil, más eficaz a la conclusión o a la solución del problema que estamos planteando. Muchas gracias.